Partido Nacional Podcast. Hay historias que no se cuentan solo para recordar el pasado, se cuentan para entender quiénes somos. Este es un podcast sobre ideas, sobre hombres, sobre mujeres y sobre decisiones que marcaron al Uruguay. A lo largo de sus 190 años, el Partido Nacional ha sido parte central de la construcción política, institucional y democrática del país. Esta no es una historia de consignas, es una historia de convicciones. Soy Andrés Echeverry y junto a Lucía Fernández los invitamos a recorrerla. Bienvenidos a 190 años Partido Nacional. Cuando Leandro Gómez nació, en 1811, el territorio oriental todavía estaba lejos de convertirse en el país que hoy conocemos. La región atravesaba los años intensos de las revoluciones rioplatenses. El poder colonial comenzaba a debilitarse y unas nuevas ideas sobre libertad y soberanía circulaban por todo el Río de la Plata. Durante las décadas siguientes, el Uruguay vivió conflictos profundos, guerras civiles, intervenciones extranjeras, disputas entre proyectos políticos diferentes. Uno de los episodios más largos fue la Guerra Grande, que durante más de una década enfrentó a los principales sectores políticos del país. Cuando ese conflicto terminó, el Uruguay era una nación joven, pero todavía inestable. Las instituciones estaban en construcción, las tensiones partidarias seguían presentes, y las potencias vecinas observaban con atención el destino del pequeño país oriental. En ese escenario complejo se formó la figura de Leandro Gómez. Leandro Gómez nació en Montevideo el 13 de marzo de 1811. Era hijo del comerciante gallego Roque Antonio Gómez Pérez y de María Rita Calvo. Su familia era numerosa, 18 hermanos. Los documentos de la época lo describen como un hombre de baja estatura, delgado, de ojos pardos profundos y cabello rubio. Una imagen muy distinta a la que posteriormente construirían las esculturas del jefe de la defensa de Paysandú. Porque la historia suele transformar a los hombres cuando sus actos se vuelven símbolos. Quienes lo conocieron destacaban tres rasgos de su carácter: vehemencia, disciplina y entusiasmo. Desde joven admiró profundamente a José Gervasio Artigas y a Manuel Oribe. De Artigas heredó una concepción profunda de la soberanía de los pueblos. De Oribe, una firme identificación política y militar. En 1842, en Buenos Aires, adquirió la espada de honor que la provincia de Córdoba había entregado a Artigas en 1815. Años después la entregó al presidente Gabriel Pereira con una frase que resumía su pensamiento: para honor del pueblo oriental. Leandro Gómez no fue solamente militar. Desde joven estuvo vinculado al comercio, participó en actividades saladeristas, en negocios ganaderos en Entre Ríos y en diversos emprendimientos comerciales. También impulsó proyectos vinculados a la modernización del país, entre ellos la creación de líneas ferroviarias y proyectos de transporte fluvial que buscaban conectar Montevideo, Buenos Aires y el Alto Río Uruguay. Era parte de una generación que pensaba el desarrollo del país más allá de los conflictos militares. Su carrera militar comenzó en 1837 como soldado de la Guardia Nacional. Ascendió rápidamente, alférez, teniente, capitán. Más tarde fue ayudante de campo de Manuel Oribe y miembro del Estado Mayor del Ejército del Cerrito. En 1860 ya había alcanzado el grado de coronel de caballería, pero el episodio que lo convertiría en símbolo todavía estaba por llegar. Juan Carlos López, Lopecito, nos aporta una visión sobre su figura. Pero Leandro Gómez fue además un brillante comerciante de nota, preocupado en aquel momento por la navegabilidad del río Uruguay. Va a promover el ferrocarril también, entre tantas cosas. Reivindicó y amó la figura de Artigas desde siempre, y eran tiempos de la leyenda negra apátrida. Actuó valientemente durante la epidemia de fiebre amarilla y 20 años antes de la aparición de José Pedro Varela, andaba formando las escuelas filantrópicas gratuitas y laicas y tantísimo más, en un poco más de 50 años de vida. Pero el Leandro que queda en la memoria es el del sacrificio, la entrega, la tozudez en la defensa de Paysandú, en la defensa de las instituciones, de la libertad. Pocas calles importantes o plazas le recuerdan, problema del nomenclator.
Pero está ahí. En 1863, Leandro Gómez asumió la comandancia militar de la ciudad de Paysandú. Poco tiempo después, la ciudad quedaría en el centro de uno de los episodios más dramáticos de la historia del Uruguay. Las fuerzas de Venancio Flores avanzaban sobre el país, apoyadas por tropas brasileñas y por la escuadra del almirante Tamandaré. Paysandú quedó sitiada. En ese momento, Leandro Gómez tomó una decisión: resistir. En noviembre de 1864, emitió una circular dirigida a todas las autoridades al norte del Río Negro. En ella, ordenó que todos los documentos oficiales llevaran un lema: independencia o muerte. Otra frase acompañó esa determinación: hasta sucumbir. Durante semanas, la ciudad resistió el asedio. Las calles se transformaron en trincheras, las casas en puestos de defensa. Los defensores sabían que el enemigo era superior. Sabían que el desenlace podía ser inevitable, pero continuaron luchando, porque para Leandro Gómez, la rendición nunca era opción. En una investigación, la historiadora María Julia Burgueño realizó los siguientes hallazgos. En el 2011 tuve la posibilidad de investigar en la ciudad de Nantes, en Francia, documentos inéditos de 1864, cartas escritas en aquellos tiempos y hasta decisiones tomadas. En una de esas cartas, redactada por el comandante Oliver al mando de la fragata francesa Désirée, estaba ubicada en el puerto de Paysandú para vigilar y controlar, como lo hacían varios barcos europeos frente al dominio total de la flota de Tamandaré en el 64, se describe a Leandro Gómez como un hombre movible, inquieto, nervioso. Oliver señala que Leandro Gómez sabía que contaba con apenas 2 cañones frente a 30 que lo atacaban. Este hombre de carne y hueso, nacido en Montevideo, decidió defender una ciudad que no era la suya, dispuesto hasta sucumbir antes que entregar la patria al extranjero. El 2 de enero de 1865, Leandro Gómez fue fusilado en la ciudad de Paysandú. Tenía 53 años. Sobre el sitio de Paysandú, Burgueño nos aporta su visión. El sitio de defensa de Paysandú es un hecho histórico que trasciende lo bélico y lo meramente militar. Fue un acontecimiento en el que los protagonistas fueron guerreros, pero también quienes atendían las necesidades básicas como la salud. Orientales y extranjeros, autoridades militares y civiles, hombres y mujeres que estaban en el Paysandú de aquellos tiempos. La historia recuerda a Leandro Gómez como jefe de la defensa de Paysandú, pero su vida fue mucho más amplia. Fue miembro activo de la masonería uruguaya, alcanzando el grado 33. También integró la Comisión Central de la Sociedad Filantrópica de Montevideo. Desde allí impulsó iniciativas educativas destinadas a los sectores más vulnerables. Entre ellas, la creación de una escuela para los niños huérfanos y pobres que habían dejado la epidemia de la fiebre amarilla que azotó Montevideo en el año 1857. La escuela comenzó a funcionar en 1859 y Leandro Gómez fue uno de sus directivos, porque entendía que la defensa de la patria no se libraba solamente en el campo de batalla. También se libraba en la educación, en la solidaridad y en el cuidado de la comunidad. En 1857, cuando la fiebre amarilla golpeaba Montevideo y dejaba enfermedad y desamparo, Leandro Gómez se alzó no solo como militar, sino como un hombre comprometido con la vida cotidiana de su pueblo. Su participación en la creación de la escuela filantrópica y su compromiso con los más vulnerables muestran a un dirigente que comprendía que la defensa de la patria también se libraba en el terreno de la salud y la solidaridad. Más de un siglo después, en el 2020, el Uruguay volvió a enfrentarse a una amenaza invisible, la pandemia del COVID-19. En plena pandemia todos seguimos atentos las conferencias de prensa del gobierno encabezadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Que estamos ante una situación compleja, pero la capacidad que tenga la población de asumir esta situación siguiendo los lineamientos, sin tomar actitudes que no son recomendadas, entendiendo la seriedad, pero con el debido criterio, estamos seguros, como siempre lo ha hecho nuestro país, que vamos a poder mitigar fuertemente los efectos negativos que están teniendo en otros países del mundo. El gobierno y la ciudadanía, una vez más, hay en estos días en el mundo
ejemplos a seguir y de los otros. Apelamos a la sabiduría, a la madurez del pueblo uruguayo para saber afrontar esta situación. El gobierno de manera transparente y cotidiana va a informar la evolución del virus, la evolución de los pacientes y cualquier otra novedad al respecto. Bajo el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, el país desplegó medidas de prevención, coordinación institucional y apoyo social para proteger a la población, guiado por un principio que se transformó en referencia para enfrentar la crisis: la libertad responsable. El gobierno elabora, el gobierno piensa, el gobierno escucha, el gobierno se asesora, toma decisiones en un sentido en el cual, como siempre, estuvimos íntimamente convencidos. Pero depende de los uruguayos. Hoy escucharon a los principales asesores científicos hablar del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades. Dos épocas distintas, dos crisis sanitarias separadas por más de 150 años, pero una misma raíz: la vocación de servicio, la entrega sin reservas y la convicción de que la patria se sostiene en la salud y en la dignidad de su gente. La historia del Uruguay está hecha de decisiones difíciles, pero también está hecha de hombres que sostuvieron sus convicciones hasta el final. Y entre ellos, la figura de Leandro Gómez ocupa un lugar central. Juan Carlos López valoriza la figura de Leandro Gómez en el canto nacional. El canto de la resistencia, ahí estuvo. Y más allá de los queridísimos Rimbaud y Carlos María, y hasta sucumbir, que todos cantábamos, todos fueron a beber en esa gesta de Leandro Gómez. Y si tengo que elegir uno, lo elijo al maestro Rubén Lena y los olivareños. El general Leandro Gómez, señores, tengan presente, tenía una estrella en la frente y en las bocas de la noche se afirmó: y muere el imperio. Señores, la historia canta: Leandro Gómez se levanta de su muerte y se agiganta. Así finalizamos nuestro tercer episodio y queremos expresar nuestro agradecimiento a la historiadora María Julia Burgueño por su valiosa referencia histórica y por sus comentarios. A Juan Carlos López, Lopecito, por sus aportes y comentarios. En la producción, nuestro reconocimiento a Patricio Montero, Tomás Casareto y Joaquín Oliva, así como a la Secretaría de Comunicaciones del Partido Nacional en las personas de Fernando Benzano y Luis González. Un agradecimiento muy especial a Pablo Caldarelli por la iniciativa que hizo posible este trabajo. Los saluda Andrés Echeverri y Lucía Fernández, y será hasta el próximo episodio de 190 años Partido Nacional.